En este día presentamos la cuarta y última parte del tema Las 7 iglesias paulinas, esperando de que haya sido de provecho para cada uno de ustedes y que al mismo tiempo les haya incentivado a leer a cada una de las cartas escritas por el apóstol San Pablo, en las cuales vamos a ir conociendo la riqueza de nuestra iglesia, la riqueza de cada una de las doctrinas que nos fundamentan. Por lo tanto, los invito a cada uno a que leamos estas cartas que nos van a enseñar la lucha también de las primeras comunidades cristianas y ese valor y ese amor que tenían cada uno para servir y entregarse al servicio. Iglesia de Colosas. Colosa era en tiempos de San Pablo una ciudad pequeña de Asia Menor. Estaba situada en una región llamada Frigia, en el valle del río Lico, afluente a Menandro. Pablo visitó esta región al menos en 2 ocasiones. La primera en su segundo viaje, cuando desde Listra e Iconio se dirigía a Galacia. La segunda, durante el tercer viaje, por breve tiempo, para alentar en la fe a los discípulos de Frigia. Sin embargo, en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles no se hace referencia a que San Pablo pasara por Colosas en alguno de sus viajes. El propio apóstol parece indicar que no conocía personalmente a los colosenses. Fue Epafras, natural de Colosas y discípulo de Pablo, quien recibió la misión de predicar en su ciudad, así como en las vecinas Hierápolis y la Odisea. La mayor parte de los fieles procedían de la gentilidad, aunque habían también algunos judíos. Epafras informó al apóstol, entonces preso en Roma, en Efeso o tal vez en Cesarea, de una preocupante situación doctrinal originada en aquella comunidad. Quizás se trataba de la infiltración entre los cristianos de Colosas de unos primeros avances de gnosis transmitida por viajeros judíos. Las doctrinas gnósticas comenzaron a extender en los países del Imperio Romano a mediados o principios del siglo I después de Cristo, principalmente a través de ciertos judíos decepcionados de su propia historia y tradición y enfrentados con estas, en conexión con algunos ambientes filosóficos o religiosos helénicos que ya había sufrido influencia orientales. Se distinguía la gnosis por su concepción dualista de Dios, del mundo y del hombre, dos principios opuestos, el bien y el mal, el espíritu y la materia, eran la raíz especulativa de todas las cosas. La gnosis se presentaba a sí misma como una sabiduría más elevada, superadora de todas las demás religiones, incluso el judaísmo, a las que consideraban como explicaciones imperfectas, útiles provisionalmente para el vulgo. Los primeros brotes de gnosis en Colosas parecen intentar conciliar el cristianismo con dicha filosofía. Para los gnósticos, Cristo puede ser hombre, era inferior a las potestades angélicas, espiritualmente más puras. Cristo sería, pues, un eón, un ser intermedio entre Dios, el espíritu y la materia. Tales confusiones doctrinales expoliaron a San Pablo, movido por Dios, para desarrollar con claridad y vehemencia algunos puntos centrales de la fe, a los que los colosenses debían adherirse, rechazando esas otras ideas. De este modo, Pablo profundiza en temas capitales del misterio del ser de Cristo, la cristología, como son su superioridad infinita y su capitalidad sobre todos los seres, llámense ángeles, potestades o de cualquier otra manera. El apóstol utiliza expresiones que encierran un contenido muy profundo, como la que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, capítulo 2, versículo 9. Como contenido doctrinal es equivalente, aunque con palabras bien distintas, a la formulación de San Juan del que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Además, en la carta a los colosenses aparecen términos nuevos que al parecer empleaban los gnósticos helenistas, pero en un contexto polémico y cargado de nuevos matices y sentidos. En suma, San Pablo insiste, profundizando en que Jesucristo es Dios eterno, que al tomar la naturaleza humana no deja de ser Dios y por tanto es el primero y superior a todos los hombres y los ángeles. Al lado de este desarrollo doctrinal, la carta se ocupa de dar enseñanzas morales y disciplinarias, como los respectivos deberes de los cónyuges, siervos y señores, o consejos prácticos sobre el ejercicio de las virtudes cristianas. Iglesia de Tesalónica.
Las cartas a los tesalonicenses, escritas unos 20 años después de la muerte de nuestro Señor, son seguramente los dos escritos más antiguos del Nuevo Testamento. San Pablo, con Silas y Timoteo, llegan a Tesalónica, la capital de la provincia romana de Macedonia, en la primera fase de su segundo viaje apostólico, años del 50 al 53, y ahí predica el Evangelio, obtiene abundantes frutos de conversión y funda una comunidad cristiana de la que se siente santamente orgulloso. Pero pocos meses después, a causa de las insidias de algunos judíos, se ve obligado a salir de forma imprevista de la ciudad y con ello a interrumpir la formación cristiana de aquellos fieles recién convertidos, que se encontraban en una situación difícil a causa de la persecución iniciada por los judíos. Por eso, desde Atenas envía a Timoteo, lo podemos ver en la primera carta de los tesalonicenses capítulo 3 versículo 2, para confirmarlos en la fe y para tener noticias de ellos. Entre tanto, Pablo se dirige a Corinto y allí se reúne con Timoteo, que le da la alegre noticia de la perseverancia de los tesalonicenses en la fe y en la caridad, a pesar de las dificultades y persecuciones. Timoteo le informa también de algunas cuestiones que le inquietan: la suerte de los difuntos y la segunda venida del Señor o parusia. Entonces, el apóstol, en el invierno del 50-51, le escribe la primera carta con el fin de completar su predicación anterior. La envía por medio de Timoteo y con ella quiere también tranquilizarles sobre la suerte de los que ya habían muerto en la fe del Señor. Estos vienen a decirles: también participarán de la resurrección de Cristo, porque cuando Él vuelva, ellos resucitarán en primer lugar. Sin embargo, algunos no entendieron bien la enseñanza del apóstol y pensaron que la parusia del Señor iba a ser inminente. Incluso hubo quienes comenzaron a abandonar su trabajo. Estas noticias movieron a Pablo a escribirle la segunda carta unos meses más tarde para deshacer aquellos equívocos. Fundamentalmente, estas cartas tratan de la evangelización, de la acción de la palabra de Dios, de la santidad de vida y en especial de la parusia o segunda venida de Cristo y de la resurrección de los muertos. Los tesalonicenses no deben preocuparse, les dice San Pablo, ni perder el tiempo creyendo sobre estas cosas, sino tratar de vivir santamente y trabajar con honestidad a la espera de la definitiva venida de Cristo. Con esto damos por finalizada el tema de las 7 iglesias paulinas, como siempre invitándoles a revisar esta documentación de estas cartas tan preciosas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias que ya habían sido fundadas, tanto por él como por otros misioneros. Los invitamos a que no perdamos el tiempo sin conocer bien a profundidad lo que son las escrituras. Los invitamos a unirse a los diferentes medios de Rincón de Apologética Católica a través de la fanpage de Facebook y también a través del canal de YouTube. Bendiciones a todos.